verdad es que están de la mano los tres, entonces es necesario poder explicarlos, ¿sí? Ya, estoy tratando de agrandar la pantalla, a ver si se me agranda. Ahí sí. Bueno, la purificación del santuario en Hebreos. Vamos a comenzar. Ahí tenemos nuestra imagen del santuario, el tabernáculo del desierto. Recordamos los aspectos literarios, más que nada de la estructura. Esto es muy importante y voy a decir algo más sobre la alternancia entre la exposición y la exhortación. Si ustedes recuerdan las exposiciones, que yo las he puesto de rojo, es cuando el apóstol cita la escritura del Antiguo Testamento. El libro que más cita, ¿alguien recuerda cuál es el libro que más cita del Antiguo Testamento? Salmos. Salmos, muy bien. Cita los salmos porque un sermón es dado en un culto, y en los cultos el pueblo tenía los salmos, que era lo que se cantaba. Y si algo un judío sabía de memoria, eran los salmos. O un cristiano, si algo sabía de memoria, era el himnario de ese tiempo, ¿verdad? Los salmos. Entonces el apóstol no está buscando textos rebuscados, textos, ¿verdad?, que cuesta encontrarlo, sino que está usando los salmos, que para ellos son muy comunes, y principalmente está citando los salmos mesiánicos, que eran los salmos que los judíos más, memorizaban, más cantaban, sobre todo poco antes de que Cristo viniera, porque ellos ya sabían que el Mesías iba a aparecer. Los salmos mesiánicos fueron muy importantes en la liturgia judía y también en el cristianismo del primer siglo. Por lo tanto, el apóstol está citando salmos muy reconocidos, pero está tratando de exponer estos textos y sacar lo que el texto está diciendo. Ahora, lo que está de negro, la letra B, estas 4 secciones, son exhortación, o diríamos la aplicación, el llamado, ya sin citar la escritura, sino más bien una advertencia. Está trayendo un texto que fue escrito siglos antes de Cristo en el Antiguo Testamento, pero lo está trayendo al presente de los lectores. Está dando una aplicación actual. Entonces, de allí viene algo interesante que yo no le he contado todavía, pero las exposiciones, lo que está con rojo, está dado en tiempo pasado en griego. Ustedes saben que el verbo puede estar en pasado, presente o futuro. Entonces las exposiciones están dadas en tiempo pasado, pero las exhortaciones, lo que está con negro, está dado en tiempo presente o futuro. Entonces vamos a repetir, las exposiciones con rojo están dadas en tiempo pasado y generalmente es un pasado puntual, que en griego se llama el tiempo aoristo. El tiempo aoristo es un pasado ya completado, porque hay tiempo pasado, una acción pasada que tiene efecto en el presente, o que todavía se sigue realizando. Pero el tiempo aoristo es algo que se realizó completamente. Por ejemplo, Cristo se sentó a la diestra de la majestad, el tiempo pasado. Cristo entró detrás del velo, tiempo pasado. Cristo murió una vez y para siempre, en tiempo pasado, etc. Pero en cambio las exhortaciones están dadas en tiempo presente, es decir, un presente de los lectores, independientemente de la época en que los lectores vivan, y también está dada en tiempo futuro, eventos que van a ocurrir. Aparentemente hay una contraposición, porque parte del sermón está en tiempo pasado, cosas que ya ocurrieron, y parte del sermón está en tiempo presente o futuro, cosas que están ocurriendo o que ocurrirán. Eso ya nos da una pauta para poder entender la escatología de Hebreos. Ahora, otro detalle interesante es que las exposiciones son buenas nuevas, son hermosas. Nos dice que Cristo es más grande que todos. La palabra clave de las exposiciones es el mejor. Cristo es la mejor revelación.
es mejor que los ángeles. Es humano, pero es mejor que el primer Adán. El primero falló, Cristo no. Cristo tiene un mejor santuario. Él ha hecho un mejor pacto. El sacrificio de Cristo es el mejor sacrificio. Es el mejor sumo sacerdote. El nuevo pacto tiene mejores promesas, etcétera, etcétera. O sea, las exposiciones están dadas en un tono positivo, optimista, benévolo. Son buenas nuevas, pero las exhortaciones son un poco amargas, son tirones de orejas, son cosas negativas. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. Los que cayeron ya no tienen perdón, etcétera, etcétera. Las exhortaciones están dadas en un tono de reprensión y de juicio. En cambio, las exposiciones son, ¿verdad?, positivas y están dadas en un tiempo pasado. Vamos a avanzar. Bueno, después dijimos que la sección central, o la última, ¿verdad?, la más importante de las exposiciones, que sería capítulos 7 al 10, lo tenemos acá, el capítulo 7 al 10, a ver si puedo avanzar de nuevo, ahí está. Este capítulo 7 al 10 entonces está marcado por la última parte de la tercera exhortación, que invita o que dice que Cristo entró adentro del velo, pero también es una invitación a entrar nosotros, porque Cristo es nuestro precursor. A través de Él, que es nuestro representante, todos nosotros entramos a través del velo. Y la última exhortación comienza también diciendo que Cristo entró a través del velo al santuario celestial. Por lo tanto, ¿verdad?, entre estas dos exhortaciones de entrada al santuario celestial tenemos cinco, perdón. Ahora, lo interesante es que todos tienen que ver con la inauguración de un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio, un nuevo santuario, un nuevo pacto. Y en este contexto del nuevo pacto tenemos estas secciones centrales donde se contrasta el antiguo con el nuevo pacto. Perdón, el antiguo con el nuevo tabernáculo. Ahora, la palabra pacto es una palabra muy importante y yo quiero resaltar que el pacto, si ustedes se dan cuenta, capítulo 8, 6 al 13 y capítulo 9, 15 al 22, están enmarcando la sección central, donde contrasta el santuario terrenal con sus dos departamentos y sus dos ministerios, con el santuario celestial con sus dos departamentos y los dos ministerios que Cristo realiza allí. Entonces, esto es parte de algo más amplio, que es el pacto. Bueno, veamos algo de los dos pactos. La palabra pacto en griego del Nuevo Testamento y también de la Septuaginta es en griego diatheke. Diatheke significa pacto y testamento. En el Nuevo Testamento, bueno, yo no conté la cantidad de veces que aparece, pero ahí tenemos 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 veces aparece la palabra diatheke en el Nuevo Testamento. 17 de esas oportunidades están en hebreos. Ustedes ven allí una larga lista de textos en el gráfico, y el resto de veces está 3 veces en Gálatas, 2 veces en unos pocos libros y una sola vez en otros libros. En los evangelios, las pocas veces que aparece el pacto, más que nada aparece hablando del nuevo pacto que Jesucristo está confirmando con su sangre. Esta es la copa del nuevo pacto, que por muchos será derramada. Algo similar dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Se me fue el cursor. Aquí, Hebreos capítulo 11, que habla de la copa del nuevo pacto, ¿verdad?, en su sangre. Por lo tanto, la palabra pacto en el Nuevo Testamento mayormente está hablando de este nuevo pacto. También en Corintio, ¿verdad? 1 Corintios, Pablo habla del nuevo pacto y contrasta el pacto de Moisés, el antiguo pacto, con una gloria pasajera, la gloria del rostro de Moisés, con el nuevo pacto que tiene una gloria perdurable. Tenemos también, ¿verdad?, Gálatas, las 3 veces que aparece la palabra en Gálatas,
también es un contraste entre el antiguo pacto, que fue 300, ¿cuánto dice? La ley que vino 430 años después de la promesa. La promesa del nuevo pacto fue dada a Abraham. Es una promesa que es mucho más abarcante que la promesa del antiguo pacto, porque no está limitada al pueblo de Israel. A Abraham se le entregó una promesa de que en el nuevo pacto serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, ¿verdad? Esa promesa es mucho más abarcante, pero dice que ese pacto no fue ratificado, no fue confirmado como lo fue el pacto de Moisés, porque el pacto de Moisés fue ratificado con sangre de un becerro. En cambio, el pacto abrahámico, que es anterior a la ley, al pacto de la ley en el Sinaí, dice acá en Gálatas capítulo 3 y 4, que ese pacto fue ratificado con Cristo en la cruz. O sea, la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Y por eso es nuevo, porque recién fue ratificado cuando vino el Mesías y murió en la cruz. Antes de eso se vivía en el antiguo pacto y después de la cruz se vive en el nuevo pacto. Bueno, y luego tenemos, ustedes ven que todo el resto de textos está en Hebreos y solo una vez en Apocalipsis, así que en Hebreos la palabra pacto es donde más aparece. Y aunque en idioma griego está 17 veces, en castellano la traduce de dos maneras distintas. Y vamos a verlo. Bueno, ahí tenemos todas las veces que aparece la palabra pacto. No es necesario leerlo todo, pero ustedes pueden ver que generalmente aparece como el nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto. Y dice que el antiguo pacto de hecho era un pacto defectuoso, temporal, que fue dado con el propósito de ser reemplazado. E incluso el apóstol cita dos veces, tanto en el capítulo 8 como después en el capítulo 9, está citando Jeremías 31, 31 al 33, donde profetiza Jeremías que vienen días, dice el Señor, acá por ejemplo en el 8:8, en que establecerá el Señor con la casa de Israel y la casa de Jacob un nuevo pacto, que no será como el pacto que hizo con sus padres en el Sinaí, sino, ¿verdad?, será distinto. Ese pacto falló porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice el Señor. Este pacto entonces que hará el Señor será distinto porque la ley será escrita en la mente y el corazón. No será una nueva ley, será la misma, pero el lugar donde será escrita será distinto. La ley será internalizada. Este nuevo pacto tendrá el poder de cambiar la vida. Ahora, en el capítulo 9 también, la misma palabra diasteque, hasta el versículo 15, lo traduce como pacto, la Reina Valera, el nuevo pacto. Pero en el 16 y 17 cambia y lo traduce como testamento, porque yo les dije que esta palabra significa ambas cosas. Entonces dice, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Así como en un pacto debía haber un sacrificio, en un testamento también la muerte es lo que permite que el pacto entre en vigor. Porque si una persona, un padre de familia, deja un testamento para los herederos, mientras el testador esté vivo, las promesas, los beneficios que van a recibir los descendientes, los herederos, no son efectivas hasta que el testador muere. Entonces está ilustrando el apóstol con esta palabra que se le da doble significado, que en ambas cosas, en un pacto debe haber una muerte, un sacrificio, y también en un testamento debe haber muerte, para que el testamento o el pacto entre en vigor. Y luego dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válida entre tanto que el testador vive. Y ni siquiera el primer pacto fue instituido sin sangre, y menciona allí la sangre de un becerro que fue asperjada al pueblo y al santuario y a los utensilios, ¿verdad?, con la cual Moisés comenzó el pacto. Es interesante también que Cristo es llamado el mediador del nuevo pacto.
A ver si lo encuentro por aquí. Tanto es el sacrificio del pacto, porque acá, por ejemplo, en el día 29, habla de la sangre del nuevo pacto. Hay de aquel que encuentre inmunda la sangre del pacto, que es la sangre de Cristo. Pero Cristo no solamente es el sacrificio del pacto, sino también es el mediador del nuevo pacto, como dice en el 12:24, ¿verdad? Y dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, Cristo es el mediador del pacto y también es el sacrificio del pacto. Es interesante que el mediador del antiguo pacto no fue Aarón, sino que fue Moisés. Y ustedes recuerdan que habíamos dicho que Jesucristo cumple ambos roles, el rol de Moisés como el líder civil y el rol de Aarón como el líder religioso, porque justamente su sacerdocio según el orden de Melquisedec, y Melquisedec tenía ambos oficios, era rey y sacerdote. Por lo tanto, Cristo puede ser el mediador del nuevo pacto, como Moisés lo fue del antiguo, pero al mismo tiempo puede ser el sumo sacerdote del nuevo templo, como lo fue Aarón. Y este templo nuevo es parte del nuevo pacto. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Donde dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, como el primer pacto, el antiguo pacto, tenía un santuario, el nuevo pacto también tiene un santuario. Podemos decir que el santuario es parte de un paquete más grande, es parte de un sistema. Este sistema se llama pacto. ¿Qué es un pacto? Es un convenio entre dos partes. Para que haya pacto tienen que haber dos partes y tienen que estar de acuerdo. Vamos a ver algo de la escatología inaugural en Hebreos. Bueno, en Hebreo 1, 1 y 2, ustedes pueden ver acá, bueno, yo se lo voy a colocar, es un texto que ustedes saben muy bien, pero se lo leo acá en griego, los versículos 1 y 2, dice, en muchas partes, esta palabra polímeros o polímeros, está hablando polí, significa muchos, meros es partes o porciones, y está refiriéndose a que todas las revelaciones que Dios entregó a través de profetas en el Antiguo Testamento fue parcial. O sea, ningún profeta recibió toda la luz. Por eso Dios entregó la revelación en muchas partes, en muchas porciones y también en muchas formas. Palai significa antiguamente. Dios habló a los profetas, a los padres, perdón, en los profetas. Y después dice, Epeshatu ton gemerón tuton. Y esta frase significa literalmente sobre lo último de los días estos. En un orden en castellano sería en, en estos últimos días o en estos postreros días. Habló a nosotros o nos ha hablado en el Hijo, el cual es el que sostiene o recibe, ¿verdad? Es heredero de todas las cosas y por el cual también hizo el universo o los siglos. Pero estas dos palabras yo quiero contrastarlas. Los padres recibieron una revelación a través de los profetas. Palai y palai significa antiguamente, de antiguo. Pero en estos postreros días, Dios habló en el Hijo. Es la mayor revelación. Por lo tanto, desde que Cristo viene para el apóstol, estamos viviendo en los postreros días. Cristo inaugura los postreros días. Cristo da comienzo a los postreros días. Estos son los postreros días, dice el apóstol. Estamos viviendo en los días postreros porque ahora se ha manifestado el Hijo. Mientras no viniera el Hijo de Dios, estábamos viviendo palai, en lo antiguo, en el sistema antiguo, en el sistema de los patriarcas, de los padres. Y acá tenemos otras frases. Bueno, acá tenemos esta frase en los postreros días, similar o digamos con alguna pequeña diferencia
aparece también en estos textos de la Biblia, en Hechos, Timoteo, Santiago y Pedro. Vemos que Hechos lo escribe Lucas, Timoteo lo escribe Pablo, Santiago, Santiago y Pedro, Pedro. O sea, 4 apóstoles usan esta frase y en todos ellos están usando esta frase para hablar de un tiempo que ya está inaugurado con la primera venida de Cristo. Me gustaría que viéramos algunos de estos textos, por ejemplo, veamos al azar allí Santiago 5:3, si alguien lo puede leer. A ver si alguien puede leer Santiago 5:3. Voy Leo, a pedir, ya, a ver, ya, 5:3. dice Hebreos, o sea, Santiago 5:3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los últimos días. Ya. Allí el apóstol Santiago está amonestando a la iglesia de su tiempo y dice que ellos, ¿verdad?, hacen diferencia entre el rico y el pobre, y hay hermanos ambiciosos que han acumulado tesoros para para estos postreros días. Por lo tanto, está describiendo su tiempo como los postreros días. Y ustedes pueden ver cualquiera de esas frases. Ahora, esta frase que está en griego es Hatu Ton Gemerón, es la traducción del hebreo Bea Harit Hayamim, que significa literalmente en el fin de los días. ¿Sí? En el fin de los días. ¿Y qué significa esta frase? Se usa en dos formas en el Antiguo Testamento. Se usa para referirse a un tiempo futuro, un tiempo que puede comenzar muy pronto. En estos textos se usa así, pero también se usa en una forma más técnica para describir la era mesiánica. Los postreros días, entonces, en algunos textos, significa la era mesiánica, el tiempo cuando venga el Mesías, pero en otros textos, los postreros días significa simplemente eh, un tiempo futuro que puede comenzar en cualquier momento. Siempre es abarcante. Por ejemplo, Génesis 49:1, si nosotros recordamos, es cuando Moisés, antes de morir, bendice a los 12 hijos, a los 12 patriarcas, y anuncia lo que va a ocurrir con cada una de las 12 tribus, pero lo que él anuncia para las 12 tribus no es algo que ocurre solamente en un tiempo futuro cercano, sino que se refiere a todo el resto de la historia de las tribus. Este Génesis 49:1, cuando profetiza sobre Dan, por ejemplo, la tribu de Dan, profetiza que Dan finalmente apostatará. Y esto se cumple varios siglos después que esta profecía es anunciada. Por lo tanto, estos postreros días no es un tiempo puntual ni un tiempo corto, sino que es una larga historia. Y también cuando profetiza en Génesis 49 sobre el Mesías, la tribu de Judá, dice que de Judá saldrá el rey, y el cetro no será quitado del reino de Judá hasta que venga el Mesías. Y si nosotros pensamos que desde Moisés o el tiempo de Jacob, ¿verdad? Es anterior, hasta que vino Cristo, pasaron unos 1800 años. O sea, los postreros días no es un tiempo corto que el fin vendrá cerca, sino que los postreros días allí está abarcando casi 2000 años. ¿Se dan cuenta ustedes? Así que la frase los postreros días puede significar un futuro que comienza pronto, pero es muy abarcante, o bien la era mesiánica, cuando venga el Mesías. Esta frase, Aharit Hayamin, en hebreo, que la tenemos acá, Aharit es una palabra hebrea que significa fin, postrero, último, pero en hebreo es una palabra que tiene un significado lineal, ¿sí? No es un fin puntual. Para decir fin puntual, este es el fin, terminamos. Esa palabra en hebreo es ket, pero cuando yo digo fin, aharit, estoy diciendo un periodo del fin.
Ese es un detalle importante tener en cuenta, ¿sí? Vamos a ver otra diapositiva. Hay otras frases que son distintas a la frase Shatu ton gemerón, o los últimos días, los postreros días. Pedro, por ejemplo, utiliza la frase en Cairo Shatu. También se utiliza la palabra Shatu, que entre paréntesis de esta palabra viene escatología, porque Shatu significa en griego último o fin, y la escatología es el estudio de los últimos eventos, ¿sí? Cairo significa tiempo, pero es un tiempo fijo, un tiempo fijado, un tiempo establecido. Esa frase en Pedro, en el tiempo del fin, significa en Pedro la época que él está viviendo, inaugurada por la primera venida de Cristo. También Pedro utiliza otra frase que es epeshato ton chronon. Es muy parecida a esta, si ustedes se dan cuenta, pero en lugar de decir fin de estos días, aquí es el fin del tiempo. Y acá tiempo del fin. Pero la palabra tiempo ya no es kairos, sino que es chronos. Y chronos significa tiempo, pero no en ese sentido de kairos, como un tiempo establecido o anunciado, sino como periodo. Y también en ese texto, este tiempo del fin ya comenzó con la primera venida. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, para Pedro, ¿con la primera venida de Cristo se acaba la historia? No, porque Pedro está anunciando que vendrá apostasía, ¿verdad? Vendrá un largo periodo, y está anunciando que la venida de Cristo, en 2 de Pedro capítulo 3, está diciendo que la venida de Cristo será futura, y que cuando venga por su segunda vez, allí será realmente el fin del mundo. Y todos los elementos ardientes serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Por lo tanto, Pedro está hablando de que está viviendo en el tiempo del fin, pero al mismo tiempo el fin es algo muy futuro. Esta otra frase un poco distinta, epeshatu chronu, significa literalmente el fin del tiempo, y es parecida a esta, solo que es en singular, y la usa Judas, y también para Judas esta frase, en el tiempo del fin, es el tiempo inaugurado por la primera venida. Juan utiliza otra frase, y solo 2 veces, que es eshate hora. Eshate hora significa la última hora. Hijitos, esta es la última hora. Pero esa frase es para referirse al tiempo presente de él, el tiempo que fue inaugurado con la primera venida. Hebreos 9:26 utiliza otra frase que es sunteleia ton aionon. Sunteleian significa consumación. Aionion es siglos. Literalmente dice la consumación de los siglos. Y si ustedes buscan Hebreos 9:26, pueden buscarla, a ver si alguien lo quiere leer. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya, hermano, antes de que apague el micrófono, allí para Pablo, ¿la consumación de los siglos es un tiempo futuro o es un tiempo presente? Si quiere, léalo de nuevo. Presente. Presente. Presente, ¿verdad? Dice, ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó por el sacrificio de sí mismo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo que estaba anunciado desde el Edén, tuvieron que pasar 4000 años para que se cumpliera. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo murió por nosotros y se presentó en el santuario celestial. Por lo tanto, para Pablo, estamos viviendo en la consumación de los siglos. O como usa esta frase, en los últimos días, en el tiempo de él, en el siglo I. Después tenemos esta frase tat,
tele ton aionon. Ahora ya no usa la palabra shatu, aquí tampoco utiliza sunteleia, consumación, y aquí tele significa fin o último, telos. Jesús dice que es el arjé y telos, principio y fin. Esta palabra tele en femenino, plural, literalmente los fines de los siglos, lo utiliza Pablo en Corintio para referirse al tiempo presente, un tiempo inaugurado por la primera venida. Entonces, esta frase, en los fines de los siglos, también se refiere a un tiempo que ya fue inaugurado con la primera venida. Y por último, hay una frase que es to pleroma tu chronu. Pleroma significa algo, pleroma significa como algo completado, consumado. ¿Cómo lo traduciríamos para no traducirlo igual que sunteleia? Ahora en la plenitud del tiempo, así se traduciría, en la plenitud del tiempo. Y Gálatas está diciendo que en la plenitud del tiempo, bueno, lo traduce la Reina Valera, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. De acuerdo a Pablo en Gálatas, la plenitud del tiempo es futuro o presente para él. Presente. Presente, porque la plenitud del tiempo fue cuando vino el Mesías y nació de mujer. Se dan cuenta entonces que los autores del Nuevo Testamento tienen muy claro que la segunda venida es un evento futuro, que el juicio final es final, pero al mismo tiempo para ellos el fin de los tiempos, la hora final o cualquiera de estas frases es un tiempo que fue inaugurado por la primera venida. Y tenemos otro tipo de frases en el Nuevo Testamento que, bueno, le llamamos el tiempo del fin, pero vamos a ver acá la frase en te esjate gemera, que significa en el fin del día o en el día Pero final. pastor, eso, entonces, una cosa que no me concuerda. Los postreros días, entonces, es distinto al tiempo del fin. Sí, y lo vamos a explicar ahora. ¿Mm? Ya, gracias. Esperamos que termine el tema y que todos queden claritos con esto. ¿Mm? Bueno, entonces esta frase, en te esjate gemera, fíjense que la misma palabra esjate, de esjatos, solo que en femenino, que significa fin, es utilizado por Juan para referirse ya no al tiempo presente. Y Juan es el que más enfatiza la escatología realizada, o sea que en Cristo ya se cumple. Para Juan, la resurrección de los muertos es algo presente. Jesús le dice a María, María le dice, si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, no te preocupes porque él va a resucitar. Ella le dice, sí sé, va a resucitar, pero en el fin de la historia. Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Juan tiene una escatología realizada que en Cristo se cumple todos los eventos finales. Dice en Juan capítulo 3, versículos 17 al 20, el que cree en mí ya tiene vida eterna, y el que no cree en mí ya fue juzgado. O sea, pareciera que ya el juicio y la vida eterna ya se realizó. En Juan capítulo 12, 29 al 33, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y decía esto dando a entender de que muerte habría de morir. O sea, la muerte de Cristo en Juan es el fin, la derrota de Satanás. El Evangelio de Juan presenta que los eventos finales tienen un cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Que es la garantía del cumplimiento histórico, pero Juan no niega un cumplimiento futuro. Y justamente Juan utiliza esta frase, en te esjate gemera, en el día final, para referirse a eventos que son de un futuro lejano. Por ejemplo, esta frase la usa para hablar del día de la resurrección de los justos, hablando de un día muy futuro, o también para el día de la condenación de los impíos, y la única vez que la utiliza en otro sentido es cuando habla del último día de la fiesta de los tabernáculos,
que duraba 8 días. El día octavo, Jesús se presenta allí como el cumplimiento de la fiesta. Por lo tanto, Juan, que tiene una escatología realizada, también reconoce una escatología en la historia. Esta frase, Sunteleiya ton aionon, que significa la consumación de los siglos, que en Hebreo 9:26 Pablo la aplica a su tiempo. Dice, ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó en el santuario con su propia sangre. Sunteleiya ton aionon, en hebreos, es un tiempo presente. Pero Mateo, en cambio, utiliza esta frase exclusivamente para referirse a un tiempo futuro, el tiempo de la segunda venida de Cristo, de las señales del fin y de la resurrección de los muertos al final de la historia. Entonces, una misma frase puede ser usada por un autor con un sentido y por otro autor con otro sentido. Entonces, esta frase, en te esjate gemera, en el Evangelio de Juan, es el fin. O sea, los eventos que ocurrirán en torno a la segunda venida. Y esta frase, Sunteleiya ton aionon, en el Evangelio de Mateo, significa los eventos que realmente ocurrirán en el fin mismo de la historia, en torno a la segunda venida. En el idioma hebreo del Antiguo Testamento hay dos frases. Una es Yom Yahvé. Yom Yahvé, o el día de Jehová, se refiere generalmente a lo que los profetas, o más bien la forma como los profetas se refieren al fin del mundo, a la segunda venida, o al juicio final, el Yom Yahvé, el día de Jehová. Y también la frase que solo usa Daniel, que es et ket, significa tiempo del fin, y este tiempo del fin en Daniel dice acá, en el capítulo 12, que comenzará cuando acaben los tiempos y medio tiempo. O sea, habrá 1260 años de persecución. Cuando acabe la persecución, comenzará el tiempo del fin. Y dice también que cuando comience el tiempo del fin, el libro será abierto. Los entendidos comprenderán. Y también dice que el juicio investigador del capítulo 8, 14, comenzará en el periodo del tiempo del fin. Así que todos estos textos nos muestran que el tiempo del fin comienza desde 1798 hasta la segunda venida. En cambio, los días postreros, vea Harit Hayamin en hebreo, se refiere al tiempo cuando venga el Mesías en su primera venida en adelante. Tenemos un bosquejo para ilustrarlo, ¿eh? Para que les quede un poquito más claro. Acá lo tenemos, miren. Entonces, según la frase, ¿cómo es en epi es hatus, en los postreros días? Es hatus, gemera, o días, o tiempo, también dice chronos, pero es eshatus. Las frases con eshatus, fin, en el Nuevo Testamento, es la traducción de la frase Bea Harit Hayamin, y significa los postreros días, y es inaugurado con la primera venida de Cristo. Aquí tendríamos que poner primera venida de Cristo. El tiempo transcurrió, pasaron milenios de historia de profecías, pero cuando viene el Mesías, se inauguran los postreros días. Por lo tanto, los apóstoles que escriben en el siglo I estaban viviendo los postreros días. Estos postreros días, o últimos días, o los días finales, llegarán hasta el mismo fin de la historia. Pero los postreros días de Daniel 8, 11 y 12 comienzan en 1798, y desde allí hasta el fin estaríamos viviendo en el tiempo del fin. Podríamos decir que nosotros ahora, en el año 2020, estamos viviendo en los postreros días y también estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Mm? Bueno, vamos a ver otro detalle. Ahí tenemos, ¿verdad?, los postreros días, el tiempo del fin. Ahora, hay algunos teólogos que han visto el libro de Hebreos como un pecher de Daniel 8 y 9. ¿Qué es un pecher? Un pecher, bueno, los judíos tenían dos tipos de comentarios de la Biblia. Un tipo de comentario
era para gente que estaba recién comenzando en la fe, que no tenía un conocimiento profundo. Ese tipo de comentario básico era como enseñar con manzanitas, pero un Pescher era un tipo de comentario bíblico más profundo, donde se buscaba un significado, ¿verdad?, un poco más detallado del texto bíblico, y el Pescher era un comentario de profecías específicamente, pero el Pescher asumía que el autor bíblico, que vivió mucho tiempo antes, había estado escribiendo para su tiempo. O sea, los judíos que escribían un Pescher, un comentario de un texto bíblico del Antiguo Testamento, pensaban que el profeta había sido inspirado para escribir de un tiempo futuro que él no distingue, pero los lectores de ese tiempo están viviendo el cumplimiento de esas profecías. Por lo tanto, un Pescher es un comentario de un profeta antiguo, pero que se está cumpliendo en su tiempo. Y hay varios autores modernos que están planteando esta idea de que el libro de Hebreos sería un Pescher de Daniel 8:9. Y esto a nosotros los adventistas nos para las antenitas, porque nosotros pensamos que sí hay relación en Hebreos con Daniel 8:9. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes si leemos Daniel 9:24. Leamos Daniel 9:24. Alguien que lo lea, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ya. Recordemos esas 6 frases. Las 70 semanas anuncian 6 eventos que van a ocurrir. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden no dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar el pecado, poner fin al pecado, terminar la iniquidad y expiar terminar la rebelión y expiar la iniquidad. Entonces el pecado, la prevaricación, eso es suficiente una versión, por ahora. Mire. Entonces estas 3 cosas que terminan, fíjense ustedes, en Hebreos habla de terminar la prevaricación en el capítulo 9:26, lo que anuncia Daniel 9:24, que terminará cuando venga el Mesías. Hebreos 9:26 dice que en la prevaricación termina con la muerte de Cristo. La frase poner fin al pecado y expiar la iniquidad de Daniel 9:24, en Hebreos 9:15 se anuncia que el pecado fue expiado, el pecado de la iniquidad fue expiado por la muerte de Cristo. Después dice Hebreos 9:24 que 3 cosas que llegan: para traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. 3 cosas que comienzan. Traer la justicia eterna está en Hebreos 1:9 y 7:2. El Mesías con su primera venida, ¿verdad?, ha traído esa justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía lo tenemos en Hebreos 1:1 y 2, donde muestra a Cristo como la mayor revelación. Todas las revelaciones parciales que Dios entregó a través de los profetas ahora llegan a su clímax. La profecía es sellada con la revelación en Cristo. Y después la frase ungir al santo de los santos, también la frase ungir al santo de los santos significa inaugurar. El santuario era inaugurado, el lugar santísimo era inaugurado cuando se erigía un tabernáculo, cuando se lo inauguraba. Y eso está evocando, ¿verdad?, a la inauguración del santuario celestial que Cristo realiza, ¿verdad?, en su ascensión, de acuerdo a estos textos. Otras frases, por ejemplo, en Daniel 9, 26 y 27, dice que el Mesías con su muerte confirmará el pacto con muchos. Y en Hebreos dice que Él es el mediador del nuevo pacto, que su sangre derramada ha confirmado el pacto, el nuevo pacto.
también dice en Hebreos 9, 26 y 27, que el Mesías con su muerte hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y Hebreos 10, 18 dice que la sangre de toros, de machos cabríos, etc., ya no continúan. La muerte de Cristo en la cruz puso fin a todos los sacrificios y las ofrendas del santuario terrenal. Entonces, podemos ver que todo lo que se anuncia en las 70 semanas, ¿verdad?, que ocurriría o se inauguraría con la venida del Mesías, Hebreos está diciendo que se cumplió y lo está fundamentando. Y en cuanto al capítulo 8, que anuncia la purificación del santuario, Hebreos también anuncia una purificación del santuario, solo que Hebreos no le pone fecha, no dice cuándo será purificado el santuario. Y es lo que vamos a ver en detalle después, ¿sí? Bueno, ahora esta frase o esta palabra, aharit, como yo les dije, no significa un punto final, sino que es un periodo final, es un largo fin. Como yo les decía, por ejemplo, la primera vez que aparece esta frase allí en Génesis 49:1, las bendiciones de Jacob, no solamente son bendiciones que anuncian lo que va a pasar a corto plazo o mediano plazo sobre cada tribu, sino que incluyen toda la historia de las 12 tribus. Y llega la era mesiánica y más allá, abarca milenios. Entonces, como esta palabra no significa un fin puntual, sino una última parte o un periodo final, significa que los postreros días, o el Aharit Hayamin, que comienza con la primera venida del Mesías, no sería el fin de la historia, sino la inauguración de la última parte de la historia, o la inauguración del periodo final del plan de salvación. ¿Sí? Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Es diferente a la palabra ket, que significa fin o final en forma puntual, y es la frase que aparece en Daniel cuando dice et ket, el tiempo del fin, ket. Y el verbo kalá significa poner fin, finalizar, terminar, y también tiene un sentido puntual. Ahora, ya dijimos que los autores del Nuevo Testamento, aunque usan distintas frases para decir que ellos están viviendo en los postreros días o en los últimos días, tienen claro de que las señales del fin, la segunda venida, la resurrección final, todo eso es de un futuro lejano. Y todos estos textos y muchos más lo confirman. En cuanto a Hebreos, fíjense que Hebreos considera que la cruz de Cristo y su resurrección son, y su obra inaugural en el santuario celestial, no es el fin de la historia, tampoco es una escatología realizada, o sea, no es que los eventos finales ya se cumplieron como un tipo, como una figura de los eventos finales que van a ocurrir en otra época, o un doble cumplimiento. No es que el apóstol esté diciendo que allí está teniendo un cumplimiento en la ascensión de Cristo en el santuario y después tendrá otro cumplimiento distinto en un tiempo futuro, sino que él está diciendo que el evento Cristo, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, está inaugurando la escatología, está dando comienzo a los eventos finales. Y bueno, él dice que el pecado fue perdonado completamente en la cruz, pero al mismo tiempo dice que nosotros seguimos luchando contra el pecado que nos asedia, y dice que es necesario que estemos continuamente acercándonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y Cristo intercede continuamente por los pecadores. En otras palabras, el pecado, Cristo le puso un fin en la cruz, pero el pecado es algo presente en nosotros, y el pecado todavía no tiene un fin. En otras palabras, terminó y no termina. Terminó en un sentido, ¿verdad? Porque Cristo inaugura la escatología. Él vence el pecado en la cruz con su muerte, muere en nuestro lugar, pero al mismo tiempo el pecado requiere ser borrado del universo. Y eso es un evento futuro. Vamos a ver otra diapositiva acá. Yo puse algunos párrafos de mi artículo que les voy a regalar, y lo puse porque no me dio el tiempo de desglosarlo. Hoy tuve otro seminario que tenía un compromiso. El presente de los cristianos hebreos es consumativo, ya que Cristo murió una sola vez y para siempre, según Hebreos 9:28. Ya entró detrás del velo
según el capítulo 6, ¿verdad? Ya se sentó a la diestra misma de la majestad. Todo esto está en el tiempo griego, que es auristo, un pasado puntual, acabado. Pero también se puede decir que los cristianos hebreos viven en un periodo anterior a su entrada en el reposo. Pablo dice que ellos todavía no han entrado en su reposo, y eso se está refiriendo a la entrada en la Canaán celestial. Se puede comparar la experiencia cristiana presente de los lectores con la estadía de Israel en el desierto. Ellos ya habían sido redimidos de Egipto. Egipto era un enemigo pasado y derrotado. Nunca más, ¿se acuerdan las palabras de Moisés? Estos egipcios que hoy veis, nunca más, para siempre los veréis. O sea, una vez que ellos cruzan el Mar Rojo, los egipcios mueren allí, nunca más volvieron a la esclavitud de Egipto. Eso se transformó en un evento pasado y consumado. Sin embargo, los israelitas, cuando cruzaron el Mar Rojo y cantaron la alabanza allí en Éxodo capítulo 15, no significa que entraron ya a la tierra de Canaán. Entre Egipto y Canaán hubo un largo desierto y un largo periodo de 40 años de vagar por el desierto. Y es lo que dice Hebreos 3 y 4, y otra vez lo dice el capítulo 11. Entonces la experiencia cristiana, Pablo la compara ¿con qué? Con la experiencia de los israelitas en el desierto. Esa es nuestra situación y nuestra posición. Así como ellos ya habían sido redimidos de la esclavitud de Egipto, Cristo en la cruz nos redimió de la esclavitud del pecado, pero aún no habían entrado a la tierra prometida. Nosotros tampoco hemos entrado a la tierra prometida, puesto que aún, ¿verdad?, el reposo no lo hemos alcanzado en su plenitud. Ahora, mientras durara su viaje, la tierra prometida sería algo futuro. Gozaban parcialmente de las bendiciones del pacto, pero otras bendiciones estaban reservadas para aquel momento cuando poseyeran la tierra que fluye leche y miel. El pecado había sido pagado completamente en la cruz con un solo sacrificio, hecho una vez para siempre, pero todavía ellos debían acercarse al trono de la gracia para hallar misericordia. Cristo necesitaba interceder por ellos continuamente. Esto sitúa a los cristianos hebreos en un lugar-tiempo yuxtapuesto entre los dos eones, junto con la nube de testigos del pasado. Pueden anhelar a aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, ya que en la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido. Anhelaban una ciudad mejor, pero ninguno de ellos recibió lo prometido, para que nos fueran perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces pregunto, ¿los cristianos ya estamos en el lugar de reposo o todavía estamos corriendo? ¿Ya llegamos a la meta? No. El cristiano está corriendo la carrera todavía. El pecado todavía nos asedia. El pecado fue vencido en la cruz, pero la primera P, la penalidad del pecado, pero la presencia del pecado está. El poder del pecado también. Hoy luchamos con el poder del pecado, que el Espíritu Santo nos da la victoria. Y cuando Cristo venga, Cristo terminará con la presencia del pecado. Entonces, en el presente de los hebreos hay una carrera por correr y un pecado que los asedia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El logro de Cristo de sentarse a la diestra de la majestad. Me adelanto, se me corriera. El logro de Cristo de sentarse a la diestra de la majestad de las alturas, gracias a la cruz, heredando un prestigio mayor que los mismos ángeles, aunque es algo ya logrado, tiene un propósito inaugural. Al Hijo se lo invita: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice en el capítulo 10, Hebreos, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios, en espera
de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces el Salmo 110, versículo 1, donde dice del Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, el capítulo 10 lo está interpretando como dos periodos. El sentarse a la diestra es algo que Cristo ya alcanzó cuando ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del trono de la majestad. Pero él debe estar sentado a la diestra hasta que Dios ponga a sus enemigos a sus pies. Y dice aquí en Hebreos capítulo 10 que Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, pero está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y fíjense lo que el mismo Pablo dice en 1 Corintios, donde él está citando otra vez el Salmo 110.1. Dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y después dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces pregunto, ¿la muerte se terminó cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre? ¿O todavía la muerte está activa? ¿El pecado, que es el aguijón de la muerte, ya tuvo un fin definitivo o el pecado todavía existe? Por lo tanto, para el apóstol Pablo, el Salmo 110.1 es algo consumativo en el sentido de que Cristo ya se sentó a la diestra del Padre, ya alcanzó esa posición, pero el que los enemigos sean derrotados completamente y puestos a sus pies, todavía no. Es un evento futuro. Estamos aguardando que todos los enemigos, el diablo, la muerte, el sepulcro, sean derrotados y puestos a los pies de Cristo, y esto solamente se logrará con los eventos que rodean la segunda venida, o sea, con la escatología histórica. Entonces yo quiero aquí mostrar que la escatología el sermón a los hebreos es una escatología inaugural. El énfasis está puesto en el ahora, en lo que Cristo logró, pero el apóstol insiste de que esto no terminó. Es el comienzo de un periodo, ¿verdad?, que traerá finalmente el fin del pecado. Veamos la otra. Aquí estoy citando el mejor erudito evangélico de Hebreos, el mejor comentario del libro de los Hebreos que escribió un erudito no adventista, sino evangélico. Miren lo que dice él. Mientras un sacrificio expiatorio trata con los pecados pasados, un sacrificio pactual inaugura un arreglo permanente para el futuro. Una vez que un pacto ha sido solemnemente inaugurado con las sanciones de un sacrificio, se espera que permanezca. Aquello es lo argumentado en Hebreos 9, 15 al 28. O sea, este autor está reconociendo que los adventistas no estamos locos. Está reconociendo que en Hebreos Cristo está inaugurando un nuevo pacto y un nuevo templo. El nuevo templo se inaugura con un sacrificio expiatorio, pero el nuevo pacto es un sistema. El sistema del antiguo pacto duró milenios. Entonces el nuevo pacto que comienza durará milenios. Llevamos 2000 años. El sacrificio de este pacto ya se realizó. Fue la muerte de Cristo en la cruz. Él dijo, está en la sangre del nuevo pacto. Y Pablo lo ratifica en Gálatas capítulo 3 y capítulo 4. Sin embargo, este pacto está inaugurado. Es un arreglo, un sistema que comienza, se inaugura para el futuro, ¿verdad? Sigo mostrando acá. Bueno, ustedes pueden ver que en Hebreos 6, 19 y 20 dice que la entrada de Cristo en el santuario celestial detrás del velo es el ancla del alma, o sea, lo que nos da la estabilidad, la solidez, pero el ancla no es la seguridad de haber llegado al puerto, sino la seguridad en medio del camino. No es la seguridad en un tiempo de calma, sino la seguridad en medio de la tormenta. ¿Cuándo se eleva ancla? Cuando viene una tormenta, no cuando hemos alcanzado la paz y la tranquilidad. El ancla fija el barco en algún punto del camino,
pero no cuando llega al puerto. Cuando el barco llega al puerto, se puede amarrar y los marineros pueden bajarse y librarse de las tormentas. Entonces el ancla, que es la entrada de Cristo al santuario celestial, no es el fin del camino, sino que es algo que inaugura un camino. El contraste entre la generación que no entró a la Canaán terrenal por apistía. Apistía significa no tener fe. Ellos no entraron porque no creyeron, no tuvieron fe. Es un contraste con los héroes de la fe que sí entrarán a la ciudad celestial porque tienen pistis, o sea, tienen fe. Esto es resaltado porque los del desierto no creyeron a pesar de haber visto mis obras 40 años. En cambio, los héroes de la fe murieron creyendo sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo. Y entre ellos Moisés, el mediador del antiguo pacto, se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. El discutido sustantivo inventado por nuestro autor Sabatismos, de Hebreos 4:9, que literalmente significa sabatizar o un guardar del sábado, un reposo sabático, no solo apunta en el contexto al sábado de la creación, sino a un futuro reposo del sábado que guarda el pueblo de Dios. ¿Continúo? Aquí tengo los 2 eones. Mire, hay 2 alternativas para los 2 eones. Eón significa siglos o era. Hay 2 eras. Los judíos concebían que había una era antigua, que era toda la historia desde Adán en adelante hasta la venida del Mesías. Cuando viniera el Mesías, se inauguraba un nuevo eón o una nueva era. Ahora, la era de las promesas, del cumplimiento, esta es una era de promesa y aquí una era de cumplimientos, de prosperidad, cuando Israel será un imperio, cuando el lobo morará con el cordero, cuando, no habrá justicia, cuando haya vida eterna. Todo esto se inaugura con el Mesías. Entonces, la venida del Mesías marca un antes y un después, pero el Antiguo Testamento no lo muestra así. El Nuevo Testamento tampoco. Este es el esquema que nos da la Biblia y Pablo en particular acá en Hebreos. Fíjense. El antiguo eón viene desde el principio de la historia y terminará recién con la segunda venida. Y el nuevo eón o la nueva era comienza con la primera venida. Allí comienza la nueva era o el nuevo eón o el reino mesiánico, porque Cristo ya comienza a reinar en nuestra vida desde que nosotros lo aceptamos como Salvador. Allí comienza el reino mesiánico con la primera venida. Por eso que los apóstoles podían decir, estamos en los postreros días. Sin embargo, el antiguo eón, que es el reino del pecado, el reino de Satanás, no terminó completamente. Ese antiguo eón continúa hasta la segunda venida, cuando sea finalmente derrotado. Entonces, no es que hay un punto de quiebre, donde uno termina, el otro comienza, sino que hay un periodo de yuxtaposición. Podemos decir que antes de la primera venida solamente existía el antiguo eón o la antigua era. Después de la segunda venida solamente tendremos la nueva era, la era de la vida eterna. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, clamor ni dolor. Pero entre la primera y la segunda venida hay un tiempo de yuxtaposición, que por una parte seremos victoriosos y por otra parte estaremos en lucha. Por una parte habremos vencido el pecado y por otra parte estaremos luchando con el pecado que nos asedia. Por una parte, recibimos los beneficios del nuevo pacto, pero por otra parte también estamos vulnerables en el terreno del enemigo de Dios, de Satanás, que todavía está activo. Entonces, este es el verdadero esquema que nos presenta el apóstol Pablo en Hebreos de la escatología. Y esto es lo que confunde a muchos cristianos. Y por eso es que algunos se inclinan por esto y dicen, bueno, pero si aquí dice que estamos en los últimos días, que Cristo ya murió, que ya subió al cielo, que ya traspasó el velo, entonces ya se cumplió todo.
Y nosotros podríamos preguntarle, ¿y si ya cumplió todo? ¿Qué estamos haciendo en la tierra? ¿Por qué han pasado 2000 años? ¿Qué pasa? Y por otro lado, a veces los adventistas nos vamos al otro extremo y decimos no. En Hebreos, todo está apuntando al tiempo final, en torno a la segunda venida. Cuando habla del santuario, está pensando en 1844, cuando Cristo comience a purificar el santuario celestial, o cuando termine la gracia y Cristo salga del santuario para venir a la tierra. Pero la verdad es que ambas cosas están presentes en la epístola. Pablo enfatiza el momento inaugural, pero interesantemente, Pablo está enfatizando el momento inaugural en las secciones expositivas, donde está todo en tiempo pasado, pero está enfatizando en la presencia del antiguo eón, lo está enfatizando en las secciones exhortativas. En las secciones exhortativas no está todo en pasado, al contrario, está en presente y en futuro. Allí dice que es necesario que el pueblo de Dios sea juzgado. Allí dice que Cristo vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. En este eón coloca, ¿verdad?, la victoria del cristiano como algo futuro todavía. Pero en este nuevo eón, donde están las partes expositivas, coloca la victoria del cristiano como algo concretado, ¿verdad?, en la muerte de Cristo en la cruz. Vamos a mostrar otra diapositiva, solo para recordar. Entonces la parte expositiva está todo en pasado, ya fue logrado, pero la parte exhortativa, el llamado que le hacen los hebreos, justamente le hace un llamado porque ellos no han logrado la victoria completa. Ellos todavía, ¿verdad?, están dudando y corren el riesgo de perderse, como los judíos, como los israelitas que atravesaron el desierto. La misma experiencia ellos la pueden vivir. Y en esta parte exhortativa, el apóstol les habla duramente, ¿verdad? Y en esta reprensión que le hace, es como un contraste con la parte expositiva donde es todo lindo, es todo buena nueva. Y yo veo que aquí tenemos muy presente, y quizá la temática que una las exposiciones con las exhortaciones sea el día de la expiación. Porque el día de la expiación era el momento más anhelado del año, cuando comenzaba una nueva época, un nuevo año. El pecado de todo el año quedaba perdonado. El día de la expiación también, a cada 50 años, daba comienzo el jubileo, donde se recobraban las propiedades perdidas, los presos recobraban la libertad, las familias separadas por la esclavitud se volvían a juntar. Era el momento más bello. Sin embargo, también el día de la expiación era el momento en que debían afligir el alma. El día de la expiación era un momento cuando algunos eran cortados del pueblo. Entonces, el día de la expiación tiene una parte bella, un cumplimiento, algo anhelado, pero también tiene una parte reprensiva, una parte temible, ¿verdad? Un riesgo. Ambos aspectos se ven en el día de la expiación. Y el apóstol, según mi opinión, está muy interesado en el día de la expiación. Pero él dice que el día de la expiación será un hecho y Cristo entró al santuario celestial con el propósito de expiar el santuario, de purificarlo. Pero no está diciendo que lo purificó cuando ascendió. El apóstol escribe más o menos 3 décadas después que Cristo ascendió a los cielos. Y en ese tiempo, él está diciendo que Cristo ya inauguró el santuario, ya murió una vez para siempre. Sin embargo, la purificación del santuario es algo que todavía no ha venido. Sin embargo, el apóstol tiene claro de que cuando Cristo venga, vendrá ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Me parece que tengo esta. Bueno, solo para recordar que la parte central de Hebreos está enmarcada por el tema del pacto. O sea, estos dos pactos que los podemos entender también
en forma similar a estos dos eones, ¿verdad? El antiguo pacto termina, ¿verdad?, cuando Cristo viene y muere en la cruz, pero todavía, después de la primera venida de Cristo, algunos están viviendo aún en el antiguo pacto, y en el antiguo pacto, en Hebreo 11 dice que muchos vivían en el nuevo pacto ya. Abraham, podemos decir que fue salvo por la fe, como dice Pablo en Romanos 4. Entonces él, aunque vivía en el tiempo antiguo, él se benefició de los méritos de Cristo que habría de venir en un tiempo muy futuro, en el tiempo del nuevo pacto. Y Hebreo 11 dice que por la fe Moisés y todos los personajes del Antiguo Testamento hallaron salvación. En otras palabras, ellos pudieron entrar al nuevo pacto aunque vivieron en el tiempo del antiguo pacto. Y esa es la última diapositiva. Hoy no hablamos específicamente de la purificación del santuario, porque quiero hacer diapositivas para mostrar el texto griego. Hay detalles muy interesantes allí, y no es como para decirlo tan rápido, pero es lo que queríamos, por lo menos ahora dejamos las bases para que ustedes tengan claro cómo es la escatología del libro de los Hebreos y cómo encajan estos eventos, tanto los eventos que ya tuvieron su cumplimiento en la cruz y en la ascensión, como eventos que todavía son futuros para el apóstol. Bueno, escucho opiniones, preguntas. A mí no me quedó claro el término ¿Sí? Pecher. Sí, Pecher es un tipo de comentario bíblico hecho por judíos. He encontrado muchos Pecher, digamos, medievales, de los primeros siglos, incluso en los rollos del Mar Muerto, se han encontrado Pecher de distintos libros de la Biblia, de Génesis, de Job, de Isaías. Entonces, como el autor de los Hebreos, en este caso Pablo, era un judío, un rabino, él manejaba la literatura de su tiempo y los estilos. Entonces algunos teólogos modernos están concluyendo de que este sermón a los hebreos es un sermón hecho al estilo Pecher. O sea, es como un comentario bíblico de Daniel 8:9, donde él está diciendo que ahora comenzó el cumplimiento de lo que apuntaban las 70 semanas y que terminará este periodo que inaugura Cristo, terminará finalmente con la purificación del santuario anunciado en Daniel 8:14. Eso es lo que están diciendo algunos teólogos. No, digamos, en ninguna parte Hebreos dice, les voy a escribir un Pecher. No es que lo diga, pero por las características del libro, pareciera que fuera un Pecher, o sea, un comentario de Daniel 8 y 9. No sé si le queda más claro ahora. Es un tema complejo, ¿verdad? Seguramente algunos de ustedes están un poquito confundidos. Yo les voy a dejar la diapositiva para que ustedes, bueno, se las dejamos siempre para que ustedes lo repasen. Les voy a entregar también después el artículo que yo escribí sobre escatología, que lo estoy sacando la terminología griega y poniéndola en español para que puedan leerlo, porque las citas del texto las tengo en griego, y no sirve de mucho que se los mande así porque va a ser un poco más complejo. Entonces estoy sacando eso y poniendo el texto bíblico de la Reina Valera para que sea más fácil. Bueno, parece que no hay preguntas ni opiniones. Héctor, ¿Sí? la verdad es que es cierto, es un tema un tanto complejo, hay que madurarlo, Uh-huh. pero es impactante. Yo creo que muchos estamos muy sorprendidos, digamos, porque esta relación que estás haciendo con Daniel 8 y 9 es admirable, es algo realmente maravilloso, digamos. Yo creo que el libro de los Hebreos,
que nosotros estuvimos estudiando en el seminario hebreo, yo no recuerdo haber llegado hasta esta profundidad cuando lo estudiamos en esa oportunidad, así que nada, yo solo agradezco a Dios por esta maravilla que hemos visto hoy día. Yo realmente estoy sin palabras, la verdad que solo agradecido a Dios nomás, es maravilloso. Ujú. Yo, En yo realidad me siempre hay sumo, cosas nuevas, ¿ah? Siempre hay cosas nuevas, ¿sí, Alfredo? yo me sumo a lo que está diciendo Rodrigo. Participamos juntos en el seminario de Hebreo. Tampoco vimos esta conclusión y de verdad es impresionante, es impactante. Y comparto también que hay que madurarlo, es como que viene y a rato se entiende, a rato se va, se entiende y se va, y hay que seguirlo estudiando, pero como presentación de verdad que es admirable. Es un Eh, Sí, bueno, también en la purificación del santuario celestial hay una nueva, digamos, una nueva luz también entre nuestros teólogos, aunque rebuscando por allí me di cuenta que ya a principios del siglo XX en Australia algunos teólogos nuestros lo habían propuesto, pero es muy interesante y la verdad es que no quise meter todo ese contenido ahora también, pero mañana vamos a hablar de la purificación del santuario o terminar de hablar, hoy ya como que lo introdujimos, lo comenzamos, pero aclaramos un punto de que escatología, que literalmente significa lo último evento, el estudio de lo último, de las últimas cosas, no siempre está relacionado con la segunda venida solamente. Y vimos varias frases, ¿verdad?, que utilizan los autores del Nuevo Testamento para referirse a los últimos días, pero para ellos los últimos días comenzaron en su tiempo. Sin embargo, esta frase es distinta a otras frases que se utilizan en la Biblia y que se refiere específicamente a un periodo en torno a la segunda venida. Como en hebreo, ¿verdad? Etket, que significa tiempo del fin, y Beaharit Hayamin, que significa la era mesiánica, que es mucho más abarcante, ¿verdad? Yo Pastor, tengo una pregunta, Sí. pero adelante, la hermana primero. ya, ok, gracias. Cuando se refiere a los postreros días, me llama la atención, es del Antiguo Testamento hasta 1798, ¿cierto? Después viene, desde ahí empieza el tiempo del fin, pero desde ese periodo hasta hacia adelante, ¿se repite la palabra postreros días? ¿Lo habla de esa manera o solamente hasta ese tiempo se utilizó ese término? Bueno, lo primero es que los postreros días no es que terminen en 1798. Los postreros días comienzan con la primera venida y terminan con la segunda venida. Pero el tiempo del fin comienza en 1798 y termina también con la segunda venida. O sea, de 1798 hasta la segunda venida se superponen tanto los postreros días como el tiempo del fin. Solamente que los postreros días comenzaron hace 2000 años atrás, pero en cambio el tiempo del fin comienza desde 1798 en adelante. Por eso es que, por ejemplo, cuando Daniel, el tema de la purificación del santuario, él quiere saber, el ángel le dice, anda Daniel, porque esto es para el tiempo del fin. Entonces, si le dice que es para el tiempo del fin, significa que la purificación del santuario comenzará después de 1798. No es algo que va a ocurrir en su tiempo. ¿Mm? Lo mismo cuando pregunta allí el ángel en el capítulo 12 que cuánto tiempo durará la persecución o cuándo va a venir digamos, como el alivio de esta persecución de los tiempo y medio tiempo. Dice que una vez que terminen los tiempo y medio tiempo de persecución, ahí comenzará el tiempo del fin. Y dice que será allí, en el tiempo del fin, cuando el libro sellado se va a entender. Allí se entenderán esas profecías que no fueron entendidas en otro periodo. Y nosotros vemos que se cumple en la historia del cristianismo que estas profecías no fueron entendidas antes y tampoco hubo interés en el estudio de estas profecías.
el interés del estudio y el descubrimiento de estas cosas vino después de 1798. El hermano Benigno... A ver, hermana, ¿alguien iba a decir algo? El Hermana hermano Carolina. Miguel, sí, Miguel Sí. Torres tiene una pregunta. Ya. Y Benigno también Miguel había quedado. A ver, Torres. escuchamos al hermano Miguel y después a Benigno. Hermano Miguel Torres. Sí, hola. Tapia. No, Torres. Torres. O sea, yo Miguel Torres. hice una pregunta, ¿se En el escucha, no? chat. Sí. Ah, ya. Hice una pregunta en el chat, pero la digo acá. ¿Cuál es el libro que se cita de William Johnson cuando explica la alternancia entre los géneros expositivo y exhortativo? Yo se lo muestro acá. Es el libro Bendita Certeza. Es chiquito, pero yo lo encuentro una verdadera maravilla. Acá, por acá lo tengo. Este libro fue el auxiliar del folleto del año 1986. El folleto también es una maravilla, pero mi colección de folletos está en Santiago y yo estoy a kilómetros, así que no he podido repasarlos. Y este librito, en realidad, que es auxiliar del folleto de William Johnson, fue un resumen de un libro que se llama igual, pero en inglés, que es como el doble del tamaño, y es un libro, pero muy, muy bueno sobre hebreos. William Johnson hizo su tesis doctoral en la epístola a los hebreos, justamente sobre el tópico de la expiación. Así que él es una autoridad en este tema. Aunque él ya jubiló, pero de todas maneras lo que él escribió ha sido muy valioso. ¿De qué año es? Este es del ¿De qué año es? 1986. Este Ok. fue un folleto que comentó Habacuc y Hebreos. Entonces él comenta Habacuc y Hebreos. Pero los reales aportes de él están acá en el tema de Hebreos. Entre paréntesis, fue William Johnson el que rebatió a Desmond Ford en la década de 1980 en relación al santuario en la epístola de los Hebreos. Salió hace poco un comentario, perdón, de Hebreos de... a ver, ¿dónde lo tengo? Un comentario de Hebreos de George Wright. A ver, ¿dónde lo tengo? Pero bueno, yo lo compré en la Universidad de Walla Walla el año pasado, pero él dice, no lo encuentro, pero es de esta misma colección. Este es de Eclesiastés, pero George Knight en el prólogo dice que la verdad es que él no aporta nada nuevo, sino que él está tomando las ideas de William Johnson y la está expresando en su propia forma de expresarse. Entonces, todavía William Johnson sigue siendo como el referente en ese tema. Entre paréntesis, la máxima autoridad de hebreos ahora en la Iglesia Adventista, que es el profesor de hebreos en Andrews, es un mexicano, el pastor Félix Cortés. Si ustedes lo buscan en YouTube, él tiene algunos sermones y generalmente él predica de hebreos, porque sacó su tesis doctoral justamente en hebreos. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Es solo un comentario. Un pastor amigo, conversando sobre Desmond Ford, él me comentó lo siguiente. Un amigo de él visitó a Desmond Ford en su lecho de muerte y le preguntó si realmente todo lo que él escribió, reescribió y que estaba mal según él, ¿ya? ¿Sigue insistiendo usted? Le preguntó en toda esta tesis y él le respondió que no. O sea, estaba todo mal, dijo, y me arrepiento de haberlo hecho. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué lo hizo? Le preguntó. Me estaba comentando este pastor. Por el orgullo. El orgullo de saberlo todo y quise saberlo más. ¿Ya? Entonces, frente a todo lo que uno pueda cuestionar, prefiero quedarme con esta escena para no castigar a un hermano que cometió un error. Y si él se arrepintió, bendito sea. ¿Ya? Y llegamos a la conclusión que su orgullo lo comparó con el orgullo de Satanás, ¿ya? En haber hecho todo lo que hizo y está haciendo, ¿ya?
yo menciono esto para los que no saben esta historia. Yo puedo tal vez preguntarle más a este pastor cómo supo esa historia, ¿ya? Y eso yo quería comentar. Gracias. Bueno, en realidad los grandes críticos de nuestra doctrina nos han hecho un gran favor, porque aunque ha sido, ¿verdad?, no ha removido el piso, y muchos han salido de la iglesia por causa de ellos, la verdad es que ha llevado a la iglesia a estudiar más profundo. Y hay una cita de Elena de White que a mí me gusta mucho, y la tengo en mi libro de las trompetas, donde ella dice que la verdad no teme a ser escudriñada profundamente. La verdad puede darse el lujo de ser escudriñada, y siempre habrá un beneficio de escudriñarla o de cuestionarla, porque, digamos, nosotros podemos investigarla desde la perspectiva que queramos, y no hay nada que Dios quiera ocultar en su palabra, no hay nada que debamos temer, no hay que temer a la verdad. Si algo es verdad y lo descubrimos, gloria a Dios porque descubrimos algo que no sabíamos antes. Pero es impactante cómo, a pesar de que nuestros pioneros tenían muy poca herramienta en ese tiempo para descubrirla o estudiar la escritura, ellos nos dejaron una pauta bien marcada, donde con todos los conocimientos modernos hemos podido corroborar, digamos, lo que ellos han dicho, la gran estructura, digamos, de lo que ellos nos dejaron. Sí, así es. Tenía muy poca herramienta. A ver, allí, hermano, se me olvida el nombre, pero levantó la mano. Tesorería Iglesia Adventista, dice. ¿Cómo está, Héctor? ¿Cómo le va? Fernando Díaz. Bien, Fernando un gusto, Díaz. hermano. Sí, ¿cómo está? Qué gusto de Buenos escucharlo. días. Y Gracias. saludar a mis queridos hermanos que están todos ahí, la familia, ¿no? Tenía justamente deseos de hablar con usted y recién hace un ratito Daisy, mi señora, me invitó. Así que yo estoy invitado para escucharlo y me siento muy contento. Un poquito fuera de lo que estamos hablando, tenía interés después que me enviara su teléfono y su correo porque tiene que ver con un asunto relacionado con libros. Conversamos después. Sí. ¿Me está escuchando? Sí, lo escucho. Y lo otro, me gustó mucho eso del título de ese libro, ¿no? La bendita certeza. La bendita certeza. Es cierto, estamos dando un enfoque más bien un poco cierto para muchas personas doctoral y muy, muy detallista, que es muy bendecido eso de lo que está exponiendo usted, ¿no? Sin embargo, la palabra certeza y agregado con la palabra bendita tiene es como una especie de un sedante maravilloso, es como tomar agua fresquita en el desierto, en los momentos que estamos viviendo. Y yo le agradezco mucho, Héctor, que nos esté ayudando para confrontar lo que viene. La gente va a demandar de nosotros lo que nosotros debemos saber, y no es que vamos a defender al Señor, porque el Señor no necesita defensa, pero sí la gente necesita defenderse de los que no saben de las cosas del Señor. Así es que estoy muy contento de haberlo escuchado y por favor, mándeme su teléfono, Lo voy a dejar aquí en el chat. Voy a dejar mi teléfono, mi WhatsApp aquí en el chat. ¿Ah? Ya, perfecto. El WhatsApp también. Sí, es el mismo. Están ahí lo dejé. En este momento. Ahí lo dejé. Bueno, no sé si alguien, Beno, iba a decir Benigno. Yo tengo una pregunta. Con la propuesta de esta apertura, digamos, diferente de los eones que se mencionó especialmente en la clase de hoy, me genera dudas porque cuando nosotros analizamos los textos del Nuevo Testamento especialmente, hay una marca importante, y de hecho Elena White en los comentarios de Sea toda la gente, Hechos de los Apóstoles y otros libros que se enfoca especialmente en esa sección,
da la impresión de que la cruz se transforma en una especie de punto de inflexión en la historia, donde de alguna forma marca dos momentos, genera un antes y un después, los sacrificios anteriores ya no tienen sentido, el velo del santuario es rasgado. O sea, hay una serie de elementos que nos llevan a entender que hay un cambio importante en cómo se entiende. De hecho, Ellen White, cuando menciona ese momento específico de la muerte de Cristo en el deseo de toda la gente, dice que desde ese momento en adelante el lugar santísimo en el cielo estaba abierto. Entonces, me causa un poco de duda, digamos, este formato de una yuxtaposición en ese momento, porque al menos como yo lo he entendido hasta ahora, es que la cruz se transforma en un punto de inflexión, y no es que queda en medio de un traspaso, digamos, de eras, sino que cambia eras. Entonces, tomando un poco la conversación del día viernes, la duda que se me genera es que bajo esta mirada, de alguna forma, la cruz podría llegar a perder cierto brillo en este escenario. Porque deja de ser, digamos, la punta del ángulo, digamos, donde cambia la historia. Esa es un poco mi pregunta o comentario, digamos, que me gustaría que profundizara un poco más sobre ese punto. Ya. Bueno, sí, efectivamente la cruz de Cristo marca un antes y un después. La verdad es que con la muerte de Cristo cesan los sacrificios, el velo del templo se rasgó en dos, el templo terrenal ya no tiene ningún significado. Con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo se logra una victoria definitiva sobre el enemigo. Cristo entra al nuevo santuario, el santuario celestial, con su sangre. Él inaugura el nuevo pacto, o sea, estamos hablando del comienzo de algo completamente nuevo. De hecho, la palabra nuevo en griego del libro de Hebreos, casi todas las veces la palabra kainos, que significa algo completamente nuevo, nunca antes visto. Una sola vez le llama el nuevo pacto utilizando la palabra neos, que significa nuevo en sentido cronológico, pero todas las otras veces, y también como lo usan los evangelios, como lo usa Corintios, Gálatas, utiliza la palabra kainos, o sea, Cristo está inaugurando una era, un periodo completamente nuevo, no posible de lograr humanamente, algo que solamente Dios puede hacer. Sin embargo, como digo, esta nueva era que marca la cruz en adelante es una era inaugural, es el comienzo de los postreros días, pero no es, digamos, que cuando Cristo muere en la cruz y asciende, signifique que ya se acaba y se consuma el plan de salvación. No, el plan de salvación todavía tiene un tiempo que esperar, y por eso Cristo hace una obra continua en el santuario celestial. Por eso Él intercede continuamente por nosotros. No sería necesaria su intercesión si el pecado ya es historia. Y lo que Cristo comenzó en la cruz, dice Pablo, lo consumará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, la consumación del plan de salvación también es obra de Cristo. No es que, digamos, nosotros vamos a consumar la historia, pero esta historia digamos esta era, la era mesiánica, es un periodo largo que comenzó en la cruz y terminará cuando Cristo venga a las nubes del cielo y nos venga a buscar, nos transforme en un abrir y cerrar de ojos, y allí de hecho, no solo de derecho, nosotros seremos sin pecado, seremos justos delante de Dios. Hermano Félix. Sí, pastor, buenas noches. Saludo a mis hermanos también, que nos estamos reuniendo cada día. Ya quedé enganchado para mañana con el tema de hoy día, hermoso. Y refiriéndose a eso, estoy leyendo el capítulo 9 de Hebreos, verso 26, donde tomamos en cuenta hoy que decía, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para mañana seguramente vamos a aprender una nueva palabra, así como hoy el fin de los tiempos, el tiempo del fin.
¿Habrá para mañana una palabra que diga el fin de todo? Bueno, la idea es llegar al fin mañana. Queremos hablar mañana solamente del único tema que nos queda pendiente, que sería ¿cuándo será purificado el santuario? ¿Fue purificado en la ascensión? ¿Será purificado en un momento futuro? Eso es lo que queremos ver mañana con detalle. Bueno, Sí. hermanos, no sé si... Por ¿alguien favor, más? ¿sí? Hermano Pablo. Sí, quisiera clarificar algo. El texto que se encuentra en Hebreos 6:19, cuando habla del ancla del alma, y quiero ver confirmar si entendí bien. Cuando se hizo la comparación del pueblo de Israel, cuando en su travesía hacia Canaán, y llegamos a nuestra travesía que estamos haciendo ahora hacia la celestial, esa ancla del alma, así como ellos en ese momento iban avanzando y una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo, ahora sabemos que Jesús está, tenemos la seguridad entonces, como dice el texto, que el Señor va a salir triunfante con nuestros casos ya resueltos en el momento que termine el juicio investigador. ¿Estoy bien orientado en ese punto? Sí, lo que, digamos, lo que el apóstol está asegurando allí es que la entrada de Cristo al santuario celestial es nuestro cable a tierra, en nuestra ancla, en nuestra firmeza, en nuestra seguridad. La seguridad nuestra, la estabilidad, no está en los bienes materiales que tengamos acá, no está en la fe que nosotros tengamos, no está en los logros que hayamos tenido, aunque sean logros espirituales, sino que nuestra ancla está puesta absolutamente en la obra de Cristo que realiza en el santuario celestial. Entonces, mientras estemos conectados con el cielo a través de esta ancla, podemos tener toda la seguridad, toda la confianza de que triunfaremos. Pero lo que yo quería decir, además, es que esta metáfora del ancla, justamente, por una parte nos da la plena certeza de estar seguros de que la tormenta no nos va a matar. Pero al mismo tiempo, el ancla no está hablando de que ya llegamos al puerto. El ancla nos está diciendo que estamos en medio del camino. El ancla no nos dice que ya llegamos a ese mundo de gozo y paz, sino que el ancla nos está diciendo que estamos en medio de la tormenta. O sea, si nosotros vemos peligros, vemos enfermedad, vemos sufrimiento, no significa que Cristo nos desamparó. No es que se fue al cielo y pasaron 2000 años y se olvidó. No, Él está haciendo algo por nosotros. Él está activo. Es nuestra ancla. Pero como les digo, falta todavía un poco para que lleguemos al puerto. Por eso el apóstol cita el libro de Habacuc, justamente, porque dice, hermanos, aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, está diciendo, tengan paciencia, esperen un poco más, porque Cristo sí va a venir. Pero justamente para el apóstol, la segunda venida es algo futuro. Él espera que falte poco, pero sabe que la segunda venida, cuando Cristo realmente nos lleve con Él, es algo que todavía no ha ocurrido. Porque a través de la historia hubieron cristianos que interpretaron que Cristo ya había venido espiritualmente y que nosotros ahora ya estábamos en el cielo en un sentido espiritual. Entonces ese grupo de cristianos no espera que Cristo venga por segunda vez en las nubes, porque Cristo ya consumó todo, entonces ya estamos en el cielo. Pero no es lo que el apóstol está diciendo. El apóstol reconoce que la segunda venida es futura, que el juicio final es futuro. Sin embargo, él está diciendo que en el presente nosotros podremos tener toda la seguridad y la estabilidad de que Cristo ha triunfado ya y llevó la victoria al cielo. Tenemos un representante humano en el cielo. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Pastor, yo tengo una observación adicional respecto a la pregunta anterior. Es que Cristo, cuando en la cruz de hecho exclama el consumado es,
la descripción que hace Elena White, además de conmovedora, es bien pragmática, porque comenta que en ese momento el plan de la salvación fue ejecutado y la victoria fue completa. De hecho, comenta incluso que los ángeles gritan de alegría y hay gozo en el cielo porque entendieron que el reino había sido arrebatado. Entonces, si bien nosotros hoy todavía lidiamos contra el pecado y estamos en un contexto donde Satanás aún no ha sido exterminado, como yo entiendo, el plan de la salvación es que ya fue consumado. Y nosotros estamos en una etapa ahora en la que estamos viendo cómo se desencadenan los hechos que ya están anunciados, pero que en realidad no tienen opción de cambio. Entonces, a eso un poco apunto con el tema de cómo entendemos esta yuxtaposición que existe en que la cruz no termine siendo el eje principal, sino que pueda existir, digamos, una alternativa o un tiempo en que hay ciertos paralelos que cambian un poco ese escenario, porque la explicación evangélica creo que puede cambiar también la conclusión, de entender un poco si nosotros hoy día deberíamos tener o no seguridad de la salvación, o seguridad, digamos, de la obra que Cristo vino a hacer. De hecho, le quiero compartir una cita acá que puede ser, digamos, útil. Dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Había unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo, ahora declara, Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención, si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Eso aparece en la página 773 del Deseo a toda la gente. Sí, sí, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que Pablo dice que Cristo murió una vez para siempre, que el pecado, el precio del pecado ya está pagado completamente, no es necesario otro sacrificio, el sacrificio para lograr, digamos, la victoria definitiva sobre el pecado ya fue pagado, y todo esto está en tiempo pasado puntual, o sea, eso fue acabado, está consumado, no es que sea un proceso. La victoria, ¿verdad?, sobre el pecado por parte de Cristo es algo acabado, no es un proceso. Pero es interesante que yo no lo mostré. Si ustedes estudian la palabra salvación en el libro de los Hebreos, la palabra salvación aparece como algo consumado, terminado. Pero también la salvación aparece en otras partes de Hebreos como algo futuro. Y pareciera una contradicción, pero no. Es justamente porque el apóstol tiene o presenta una escatología inaugurada, pero que falta el cumplimiento, el fin de esa era escatológica. Por ejemplo, el apóstol dice en el capítulo 9 que cuando Cristo venga, vendrá para salvar a los que le esperan. Entonces pareciera que recién nos va a salvar cuando venga en su segunda venida. Pero por otro lado, en otra parte de la epístola, dice que Él nos salvó, no con cosas, digamos, no con sacrificios de animales, sino con su propia sangre. Entonces ya nos salvó, pero al mismo tiempo dice que Él nos salvará cuando venga. Y eso es lo que podemos decir, ¿verdad? Que la escatología inaugural que el apóstol presenta no es la tradicional que nosotros estamos acostumbrados a ver, como que, digamos, en la cruz termina la antigua era, el reino del pecado, y con Cristo comienza el reino, digamos, el reino mesiánico. Porque el reino mesiánico en realidad es presente desde que Cristo viene en su primera venida, pero también es futuro. ¿Se acuerdan la pregunta en Hechos capítulo 1? Por ahí los versículos 6 al 8, cuando los discípulos le dicen a Cristo resucitado, dice, ¿establecerás el reino de Israel ahora? Entonces los discípulos, ellos veían que el reino anunciado en el Antiguo Testamento todavía no estaba. Y Jesús le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las edades que mi Padre ha puesto en su sola potestad.
Entonces, claramente, los autores del Nuevo Testamento veían que esto era algo futuro, pero pasado. Y Elena de White lo explica en forma bien clara, usando dos conceptos interesantes. Ella habla del reino de la gracia y el reino de la gloria. Dice que Cristo ya está reinando en el trono de la gracia. Él se sentó en el trono de la gracia y Cristo ya inauguró el reino de los cielos, el reino de gracia. Pero ella dice que el reino de gloria es futuro. Cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en el trono de su gloria. Entonces, el reino es presente y el reino es futuro todavía. Es lo que algunos teólogos le llaman el ya y el todavía no. Ya, porque ya comenzó, y todavía no, porque en algún modo todavía no comienza. Quisiera mencionar algo también, pastor. Uh-huh. Creo que igual es importante, por ejemplo, destacar el punto que mencionaba el hermano Benigno, porque creo que que la cruz sea el centro solamente tiene que ser el centro de nuestra teología y de nuestro argumento, ¿cierto? Solamente para nosotros, sino que también para el presente y el futuro. De hecho, el sacerdote oficial en el día de la expiación, los argumentos que presentaba en el día del juicio eran los argumentos del Calvario, los argumentos del altar del sacrificio. Sí. Entonces, si bien nosotros estamos bajo el tiempo y como seres, ¿cierto?, no somos Dios para estar sobre el tiempo, es verdad que vemos un presente, pasado y un futuro, pero lo maravilloso de la Escritura es que por la fe podemos llamar las cosas que no son fueran. Y Dios nos considera a nosotros como no somos por la fe. Y justamente el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 1:30 dice que en Cristo Jesús estamos nosotros, y él lo coloca de forma bien específica, hechos por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cosa que para el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, cuando leemos esos pasajes, por ejemplo, y después vamos a Romanos capítulo 8, donde el apóstol pues coloca una frase que él da por seguro, que pase lo que pase, seguro de su salvación, seguro de su condición frente a Dios, por la obra. Esa seguridad, si bien él veía un futuro, ¿cierto?, la venida del Señor, veía en un futuro, ¿cierto?, que él iba a ser libre de la presencia del pecado y que estaba luchando, ¿cierto?, por el poder del pecado, pero creo que igual es importante poder destacar y mantener siempre en la mente de que nosotros hoy día podemos tener la seguridad completa del plan de la salvación, que es un proceso por la fe. Y eso es verdad que es difícil de poder entender, pero a la vez yo creo que es crucial porque, como se mencionaba, hoy día la teología de Roma justamente coloca que todo lo que nosotros vemos de parte de Dios es una cooperación constante con Él. Y que de alguna forma hay un proceso que se desarrolla y que la gracia se infunde en el creyente y que tenemos que hacer obras para poder alcanzar algo, aunque sean esas obras guiadas por el Espíritu Santo, pero igual hay una cooperación del hombre. Entonces, es importante poder destacar ese punto porque creo que lo que la Biblia presenta y lo que Elena White también presenta es que nosotros podemos tener seguridad ahora de nuestra salvación independiente de que un futuro, la salvación consumada. Y eso no es ficción, no es mentira, sino que es real porque la Biblia también lo presenta, que por la fe nosotros podemos ser considerados hoy día justos. Y aunque nuestros casos quizás no aparezcan en el juicio hoy día, podemos tener la seguridad de que cuando aparezca mi nombre, si yo he creído en Cristo Jesús por la fe, los argumentos del Calvario son a mi favor y la justicia de Cristo es colocada a mi cuenta por imputación. Y la sangre de Cristo borra todos los pecados que he cometido y hoy día sentir ese perdón. Entonces, creo que es interesante ese punto, pastor, porque creo que la Biblia también presenta algo que va de la mano. O sea, no por nosotros tener la seguridad hoy día, estamos dejando de lado que también hay que entender que hay un futuro y que Cristo viene.
que no es compatible ese pensamiento, ¿cierto? Que usted lo planteó, de que algunos piensan de que, bueno, yo tengo la seguridad ahora, da lo mismo lo que yo haga, no importa, no veo la salvación en un futuro, no espero a Cristo Jesús por segunda vez. Creo que en la Biblia eso no aparece. Todo lo contrario. De hecho, el apóstol Pablo esperaba y pensaba que Cristo iba a venir en su tiempo. Pero lo interesante es que nosotros podemos tener seguridad. ¿Por qué? Porque si llegamos a bajar al descanso antes que Cristo venga, creo que es importante que podamos tener seguridad en nuestra mente y nuestra conciencia para con Dios de que estamos completos en Cristo Jesús por la fe. Y que el estar completo en Cristo Jesús indica que estamos completos desde el inicio hasta el final, del momento que puso Abraham, siendo que él no tenía el hijo, era estéril su esposa, él era anciano, el Señor le dice, tú tendrás una gran descendencia. Por la fe, el Señor le está diciendo de que él iba a ser contado una persona que iba a ser padre de multitudes, aunque no lo era. Entonces, desde el inicio, Dios nos da esa seguridad, nos da esa confianza para que nosotros podamos caminar seguros hasta que Cristo venga. Y eso quería, Pastor, y creo que es interesante también poder mencionarlo. Bueno, nosotros vemos que en el antiguo pacto el perdón se obtenía a través de la sangre de la víctima que ocupaba el papel sustituto del pecador, a través de la labor del sumo sacerdote que expiaba el santuario. Y ambos papeles los cumple Cristo. Ahora, todo el pacto dependía del mediador del pacto, el que había logrado unir el cielo con la tierra, a Dios con el hombre. Y el mediador del pacto, en el nuevo pacto, también es Cristo. Entonces Cristo es el héroe en todos los pasos y todo depende de él. Si tomamos la imagen del barco que está en la tormenta, la verdad es que es el ancla la que llega al fondo del mar. Todo lo que los marineros hagan arriba en el barco, tirar agua para afuera, bajar las velas y todos los esfuerzos humanos, nada de eso le da estabilidad al barco. Lo único que le da la estabilidad es el ancla que está anclada en tierra firme, en lo profundo del mar. Entonces lo único que le da estabilidad a nuestra vida cristiana es Cristo, que está allí, penetró dentro del velo y está en el santuario celestial en nuestro favor. Entonces el plan de redención está centrado en Cristo, plenamente. Y eso es lo que nos da estabilidad. Nuestra vida cristiana, que tiene altos y bajos, no es la estabilidad es Cristo, en todo aspecto. Bueno, no sé qué hora será, a ver. Pastor, ¿Ya estamos en la hora? ¿Sí? Pastor, Sí, soy la hermana María Valenzuela. A ver, hermana Valenzuela y después el Yo hermano Silvano. sí, Pastor, gusto saludarlo. Igualmente, hermana. Pastor, me siento muy delicada de salud, así que pido oración por mí. Amén. Hay dos hermanitas más de la iglesia de Reñaca Alto de Viña del Mar, que también están muy delicadas de salud, la hermana Jacqueline y la hermana Miriam. Pido oración por ellas también. Y pido esta oración por mí, porque la verdad que mi salud está bien delicada, estoy en cama en estos momentos. Y estoy, incluso, para mí esta pandemia ha sido una bendición, porque he estudiado más que nunca, como le he contado a usted, y he orado más que nunca. Pero estoy media complicada y ya estoy teniendo un poquito de miedo porque estoy teniendo síntomas que no sé si son mi gripe o esta famosa pandemia. Así que pido oración, que se haga la voluntad de Dios en realidad. Bueno, al terminar entonces en la oración vamos a incluir nuestra hermana Gloria y las otras hermanas de Reñaca Alto. Vamos a escuchar la última opinión del hermano Silvano y vamos a orar. sí. Amén. Bueno, vamos a tener en nuestra oración a la hermana Gloria Valenzuela. Bueno, lo que le quería decir que independiente de lo que nosotros creamos, ¿cierto? Sin duda tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, pero aún así hay procesos que Cristo está cumpliendo y que ya ha cumplido y que otros faltan por cumplir, porque también hay
Un consumado es, tengo entendido, cuando Cristo salga del santuario celestial. Allí hay un segundo consumado es. Y allí ya comienza, digamos, o termina una tremenda etapa del plan de salvación. Sí, es verdad. Es verdad, hay dos consumados, es verdad, uno en la cruz y otro al final de la historia del pecado, que es futuro todavía. Vamos a orar y vamos a pedir por la hermana Gloria y por las hermanas de Reñaca Alto y todos los hermanos nuestros que están afectados por esta enfermedad. Amén. No sé si hay alguien que le gustaría dirigir la oración. Hágalo usted, pastor, por favor. Ya, la dirijo yo. Oremos. Padre Celestial, te queremos dar gracias porque a pesar de nuestra situación débil en cuanto a salud, en cuanto a la lucha contra el pecado, en cuanto a la vulnerabilidad de enfermarnos, de morir, de perder el empleo, de pasar hambre, te damos gracias, Señor, porque tenemos toda nuestra seguridad en los cielos, en Cristo, nuestro sumo sacerdote, en su sangre, que ya fue derramada una vez para siempre, que el perdón del pecado ya lo logró en la cruz, que la victoria sobre el enemigo ya es un hecho. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles a nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, también a comprender estas verdades. Por algún motivo, tú dejaste estas verdades tan profundas, escritas así en una forma un poquito difícil de entender, como dice Pedro, respecto a los escritos de Pablo, pero es necesario, Señor, que tu pueblo se esfuerce, es necesario que estudiemos con diligencia, es necesario que escudriñemos y leamos una y otra vez para poder entender el mensaje para el tiempo final. Este es el mensaje que debe ser dado al mundo entero antes que Cristo aparezca, y si tu pueblo no está preparado para darlo, tendrán que venir otros para que lo entreguen. Permite, Señor, que no quedemos fuera, que dediquemos tiempo para estudiar estas verdades, que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro Maestro, Él que inspiró las Escrituras, Él nos ilumine para entenderlas, y te pedimos, Señor, también por nuestra salud física, te pedimos por nuestro bienestar económico, por nuestras familias, Señor, te pedimos por la hermana Gloria, por sus amigas, las hermanas de Reñaca, para que tú las cuides, Señor, en medio de esta pandemia, y así también, Señor, a todos tú nos des tu protección, y te pedimos, Señor, si es que hay algún matrimonio que tiene dificultades entre ellos o con sus hijos, te pedimos, Señor, por los hermanos que han perdido el trabajo, te pedimos, Señor, por los hermanos que tienen otras dificultades que nosotros no conocemos. Permite, Señor, que esta ancla del alma, el poder de Cristo, opere esos milagros que tanto necesitamos, Señor, cuando no podemos lograr las cosas por los medios tradicionales. Te rogamos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas, que nos dé un buen descanso y que podamos comenzar esta semana llenos de energía, de poder, y que también esta semana tú permitas que podamos dar testimonio de ti. Pon delante de nuestro alguna persona que necesite conocer el Evangelio para que podamos testificar, Señor, de esta luz maravillosa que tú nos das. Te lo pedimos y te agradecemos por Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Hermano,